Bienvenidos al Poder de Elegir Bien, el podcast financiero de Compara Bien. Durante una crisis económica, el tipo de cambio suele comportarse de una manera bastante impredecible. ¿Qué es lo que ha sucedido con el tipo de cambio durante esta última crisis? ¿Qué es lo que va a venir después? ¿Qué es lo que viene en los meses siguientes? ¿Y cómo podemos estar preparados para lo que viene? Soy Alfredo Ramírez y en este episodio vamos a conversar sobre los efectos que tiene la crisis económica en el tipo de cambio. Para este episodio nos acompaña un invitado especial el día de hoy. Se trata de Moisés Otero, quien es el fundador de Midpoint, una de las primeras casas de cambio digital en el Perú. Hola Moisés, ¿qué tal? ¿Qué ha sucedido con el tipo de cambio durante el tiempo que va de la cuarentena? Hola Alfredo y gracias por la invitación. Mira, sí, previo a la cuarentena en Perú ya teníamos una pandemia, ¿no? Entonces esto ya había venido, las malas noticias a nivel global, la crisis global por el coronavirus ya había presionado el tipo de cambio en Perú hacia arriba. Entonces veníamos en una tendencia alcista que luego se consolida muchísimo más fuerte cuando aquel domingo, de un momento a otro, sin que nadie se lo esperara, al día siguiente ya no podíamos ir a trabajar, es como que le hubieran metido el freno de mano a la economía, ¿no? Entonces se consolida esa tendencia alcista y alcanza un pico en los primeros 2-3 días hasta que encontramos, digamos, un poco de, ya sabemos qué es lo que está pasando, ¿no? Ese pico aprecia más o menos un 10% del dólar y luego a partir de ahí ya ha venido cayendo, con algunos picos en Perú especialmente, con cada uno de estos nuevos anuncios de extensión de la cuarentena, ¿no? Eso es lo que ha venido pasando, ya está en niveles más o menos pre-COVID, pero todavía no se consolida por ahí. ¿Por qué el tipo de cambio sufre estos movimientos bruscos, especialmente como tú comentas al inicio de la cuarentena, ¿no? Esa es una muy buena pregunta. El dólar se negocia en mercados financieros internacionales. Ante una crisis como la que estamos viviendo, o ante cualquier crisis realmente, lo que ocurre es que los actores del mercado, personas, empresas, AFPs, gobiernos, no entienden bien lo que viene, cuál es la expectativa. Eso se llama incertidumbre. La incertidumbre hace que en los mercados se busquen instrumentos refugio. El dólar es un instrumento refugio. Cuando mucha gente no sabe qué es lo que va a pasar, hay una crisis y no se sabe cuándo va a terminar, cuán profunda será, buscan el refugio en el dólar, es decir, empiezan a comprar dólares para protegerse. El efecto de esa subida en la demanda por ese instrumento, el dólar, por efectos de leyes de mercado, presiona el precio hacia arriba. Si a la economía estadounidense le fuera mal, entonces el dólar caería, porque hay menos confianza en esa moneda. Entonces, por esas razones es que el dólar tiene esos cambios bruscos. Son noticias y cómo reacciona el mercado ante ellas. Ok, y bueno, ¿qué podemos entonces esperar? Obviamente nadie tiene una bola de cristal para adivinar lo que va a pasar y si alguien la tuviera sería un millonario, pero ¿qué podemos esperar que suceda con el tipo de cambio en los próximos meses, ¿no? Hay un consenso generalizado entre los analistas económicos de que en el Perú por lo menos vamos a tener un dólar a un precio menor al que tenemos ahora hacia final de año. Quizás un 10%, algunos se atreven a decir, menor al de este momento. Y eso es porque también hay un consenso generalizado sobre cuáles son los países latinoamericanos o de la región o de la subregión que van a salir primero de la crisis o al menos de la parte económica de la crisis, ¿okay? ¿Cuáles van a poder reactivarse con mayor celeridad? Y están a la cabeza Perú y Chile. Esto es porque el país, a ojos de los analistas, está tratando
bien la crisis. Entonces podemos esperar que hacia final de año tengamos un dólar barato, al menos ese es el consenso de los analistas. En los próximos meses yo creería que puede haber incluso un pico, una subida en lo que se libera toda esta incertidumbre que mencionábamos antes sobre qué es lo que va a pasar y haya mucha más claridad sobre la tercera y la cuarta fase, la segunda, tercera y cuarta fase de la recuperación. Entonces, ¿cuál es el consejo para las personas que tienen dólares guardados o que ganan en dólares, pero que tienen que gastar en soles? Es decir, ¿lo cambio, no lo cambio? ¿Es buen momento? ¿Espero que sube, que baja? ¿Cuáles son los consejos en estos tiempos de todavía incertidumbre, ¿no? A ver, como consejo general, tenemos que siempre tener en cuenta que tanto como se pueda debemos alinear la moneda en la que gastamos o nos endeudamos a la moneda en que ganamos, ¿no? Entonces, si ganamos en dólares, nuestros créditos y la mayor parte de nuestros gastos, hasta donde se pueda, deberían ser en dólares. Y en soles lo mismo, ¿no? Dicho esto, también es un consejo que podemos recordar ahora y es que balanceemos nuestros ahorros. Entonces, en unas 6 o 7 semanas estaría muy bien que replanteemos cuál es la división de nuestros ahorros. Si todos nuestros ahorros son en dólares, entonces yo diría que será un buen momento para convertir parte de esa deuda, el 50%, vamos a decir, a soles otra vez. Con eso, si efectivamente se consolida un dólar muy barato a finales de año, no nos afecta. Y si subiese, no perdemos tanto valor. Ok, y una pregunta final. ¿Qué es una casa de cambio digital y cuáles son los beneficios que trae para las personas? Las casas de cambio digitales como Midpoint FX nacimos como una inevitable respuesta a la necesidad de modernización que tenía las casas de cambio como funcionaron hasta hace algunos años. ¿Okay? Las primeras casas de cambio nacimos entre el 2017 y el 2018 y hacemos todas las operaciones de manera bancarizada, desde y hacia bancos. Recibimos soles por un lado y pagamos dólares, recibimos dólares y pagamos soles. Todo en minutos. Y hay 4 cosas bien relevantes sobre los beneficios de operar con una casa de cambios digital. El primero es que, dadas las deficiencias que tenemos, llevamos un tipo de cambio muy similar al de la calle y en algunos casos incluso más conveniente que el del cambista de la calle o la casa de cambios de la calle. ¿Okay? Lo segundo es la seguridad. No nos arriesgamos a robos, no nos arriesgamos a billetes falsos. El dinero entra directamente y se ve como un saldo en nuestra cuenta bancaria en minutos. Lo tercero sería el tiempo. Una operación de cambio de monedas con una casa de cambios digital no debería tomar más de 30 minutos. ¿Ok? Entonces, desde nuestra oficina, nuestra casa, en el sofá, caminando, podemos hacer un cambio de monedas y tenemos la moneda que necesitamos rápidamente. Y por último, ahora, en el mundo de hoy, tenemos el tema de la inocuidad de la operación. Los billetes ahora sabemos que son un foco contienen muchas bacterias y virus, entonces pasarlos de una mano a otra quizás no es lo más adecuado, y esto, dado que lo hacemos a través del banco, pues ya no es una preocupación. Excelente, muchas gracias por la colaboración y con estos consejos yo creo que muchas personas van a tener mucho más claro qué hacer con los dólares y con el tipo de cambio y qué esperar para los próximos meses. Si te gustó este episodio y quieres aprender más sobre cómo dar un mejor uso de tu dinero, suscríbete a este podcast y pasa la voz a tus amigos. Recuerda que en Compara Bien podrás encontrar todo lo que necesitas para escoger préstamos, tarjetas, cuentas de ahorros o seguros.